Buenas noches, les habla Luis Barazarte. En este momento voy a hablar con respecto a lo que es la medicina legal en materia de las constancias médicas. Las constancias médicas no es más que aquel documento emitido por un médico en la cual certifica la salud de una persona. Existen también documentos como el de incapacidad o el de reposo, y allí el médico expresa que la persona no está apta con respecto a materia de salud en cuanto a la parte física o en cuanto a la parte mental. Existen también aquellos informes médicos asistenciales en la cual ya allí se presenta un especialista y va a detallar más la información requerida. Existe también lo que es el certificado de salud, y es aquella evaluación que se hace con criterios especiales y también indica estudios paraclínicos en la cual va a especificar la buena salud de una persona para prestar, en este caso puede ser un trabajo. Existe la epícrisis también, y la epícrisis no es más que el formato médico que realiza un médico de libre ejercicio y en la cual expresa las conclusiones que él mismo ha tenido con respecto al paciente. Existe también en materia de abordaje con respecto a lo que es el tema de la historia clínica, el historial clínico, y el historial clínico representa la máxima información que se puede presentar en cuanto al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este historial clínico? Porque podemos tener allí la historia clínica no solamente del presente, sino también de sus ancestros, reflejada en ese pequeño documento. Por eso una persona que de repente no presenta diabetes en este momento, allí de repente si aparece la figura de que ambos padres han sido diabéticos, entonces sabemos que en un futuro esa persona puede desarrollar la diabetes. Entonces debe estar allí esa valoración que se haga. Entonces tenemos también la utilidad probatoria que se da con respecto a esta clase de documentos. Representa una cuantía en valor bastante elevada que vamos a tener aquí presente. Para los requisitos de incautación del historial clínico, recordemos que es un documento bastante veraz, posee criterios científicos, a su vez va a presentar lo que es la identificación y además el número de colegiatura del médico, y los datos son bastante suficientes. Existen también aquellos datos paraclínicos, y son aquellos estudios que manda a realizar el médico con respecto a sospecha de determinadas enfermedades. La pertinencia forense. La pertinencia forense, la valoración de ella es que el juez puede estimar o desestimar las pruebas que nosotros estemos presentando. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes con esto, porque siempre tiene que haber el vínculo con respecto a lo que nosotros estemos tratando de probar. El vínculo tiene que haber una especie de vinculación con respecto al estudio clínico que necesitamos presentar al juez. Existe también el registro hospitalario, y es que este registro es bastante completo. ¿Por qué? Porque presenta una data de morbilidad y son las enfermedades, epidemias y endemias que han existido y aparecen allí en esa data. Tenemos el médico visto como perito, el médico visto como experto y como testigo. ¿Cuál es la implicación que tiene, o cuál es la importancia que tiene esto? Y es que el médico visto como perito, experto y testigo es en cuanto a que como perito el médico es especialista en lo que hace. En cuanto a experto, él ha estudiado para ello. Y en cuanto a testigo, la valoración de pruebas que nosotros tenemos allí para fundamentar un caso es bastante elevada. El abordaje como perito, bueno, tenemos que existen médicos, la valoración que se hace en un tribunal es bastante amplia. En cuanto a, digamos que podemos hacer carga por psiquiatría, con psicólogos, con médicos especialistas en cardiología, con médicos, la valoración es bastante grande, que nosotros podemos contar con ellos dentro del campo jurídico. Bueno, así hemos llegado a la conclusión en esta noche. Muchas gracias por escucharme.